Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de KiwiMT. En el video de hoy estaremos revisando cómo agregar nuestros datos de un nuevo viaje a nuestra base de datos que estaremos usando Real Time Database de Firebase. Entonces cuando le demos al botón de más, aquí podremos recompletar, por ejemplo, desde La Serena para Andacollo con una fecha X, una hora X y 2 asientos disponibles. Al apretar añadir, que se pueda añadir el viaje a la base de datos de Firebase. Dicho esto, vamos al código. Bueno, la primera parte que nos enfocaremos será en crear un método el cual nos pueda crear los datos en nuestra base de datos. Para ello crearemos el método createNewTree, el cual recibirá ciertos parámetros y pertenecerá a la clase database. Esto más que nada para ordenarlo. Entonces copiaré la clase y este método y lo pegaré en mi archivo. Por cierto, estamos trabajando dentro del archivo myfirebase, y ya con esta clase creada aquí, por ejemplo, lo cambiaré ya que no usaremos self. Entonces podría utilizar el decorador static method para no pedir el self, y para crear un número de viaje random, por así decirlo, y repetible, utilizaré la librería UUID, la cual nos genera números aleatorios o con caracteres igual. Entonces aquí importaré UUID y nos servirá para crear con ese método un número de viaje random. Entonces necesitamos como argumento el nombre, el apellido, la ciudad, desde dónde a la ciudad para dónde se dirige, la fecha, la hora, los asientos disponibles, el número de teléfono y la patente para poder crear un nuevo viaje. Y estos datos los almacenaremos dentro de un diccionario que, por ejemplo, como clave será driver y será su nombre y su apellido. El otro será la ciudad desde y con la ciudad respectiva con sus respectivas llaves. Y al tener el JSON, por así decirlo, este diccionario, lo mandaremos a nuestra base de datos con el uso del método patch de la librería request a nuestra URL que tenemos en el link, y con el número de viaje como nuevo archivo, por así decirlo. Y luego de esto le estaremos agregando quizá un poco de seguridad para poder hacerlo más segura nuestra base de datos, y como información le mandaremos nuestro trip data con el método dumps de la librería de JSON. Y entonces, teniendo este método creado, podríamos ir a nuestra pantalla de trips database y, y dentro de la aplicación añadir un nuevo viaje. Aquí donde habíamos, ¿se acuerdan?, eliminado esta parte, iría nuestro método. Entonces voy a trips available y voy al final de esto, y nos faltaría esta parte de que desde database, que viene siendo, a ver, déjenme buscarlo, viene siendo esta instancia de aquí. Entonces realizaremos esta misma instancia en este nivel y debemos importar database. Entonces vamos a buscar el import de database, y entonces desde myfirebase, que es el archivo que le estaba contando anteriormente, importamos la clase database. Teniendo la clase database importada, podemos hacer uso del método que también acabamos de crear, que es el createNewTree. Entonces copio esta parte, la pego, y como newTree recibía ciertos parámetros, esos parámetros tenemos que dárselos, como es el nombre, el apellido, la ciudad y todo eso. Entonces este nombre, ¿de dónde lo estamos sacando? Eso es otro punto que tenemos que revisar. Entonces ustedes se estarán preguntando desde dónde sale el app.data, el name. Este lo realizaremos cuando hagamos uso del refresh token. Cuando auto inicia sesión, almacenaremos esta información dentro de una variable. Entonces para ello iré al archivo myfirebase en la parte de login, en la parte de exchange refresh token, copiaré esta parte de aquí, la copio y la pego. Entonces, teniendo nuestro ID token, que ya lo teníamos, con este ID token también
almacenaremos dentro de nuestra app, crearemos una variable llamada local ID, y esta local ID la usaremos para poder hacer un request desde nuestra base de datos en el usuario con cierta local ID que es la de nuestro usuario. Entonces con eso tendremos la información del usuario, y esa información del usuario la almacenaremos dentro de una variable de nuestra aplicación llamada data, que también la estamos creando en este momento. Con esa información guardada podemos acceder a esa información con nuestra app, que la tenemos instanciada aquí, nuestra GetRunning app, y dentro de eso está la variable data que hemos dicho, y esa variable es un diccionario. Entonces yo le solicito a ese diccionario el valor con su llave name y su llave last name, y también el número de teléfono, el driver y la patente. De igual forma, cuando hagamos el login con un primer usuario, también almacenaremos esta información para que no tengamos error. Entonces copiaré esta parte de acá de refresh self data hasta el decode, y la pegaré después de abrir el refresh, tratar de abrir el refresh token. Entonces aquí también estamos almacenando en nuestra aplicación la información data. Aquí, antes de tener algún error, esta parte es diferente aquí porque aquí la tenemos nuestra aplicación inicializada dentro de esto, y aquí ya la habíamos sacado fuera. Entonces tenemos una variable global y aquí la estamos utilizando de forma incorrecta. Entonces yo seleccionaré esto, haré control H y lo reemplazaré por app y lo reemplazaré todo. Otro punto que quería agregar, es medio fuera del tema, pero quiero agregar esta parte para poder cambiar desde una etiqueta a la otra de forma más rápida. Entonces ahora probaré, abriré mi terminal, ejecutaré la aplicación y crearé un nuevo viaje, que por ejemplo puede ser desde La Serena para Antofagasta, con una fecha 5, por ejemplo, a las 3 de la mañana, con 2 asientos. Lo añado, y dentro de, como pueden ver, la versión verde, se crea nuestro viaje dentro de nuestra aplicación de Firebase, y con un nombre random que se ha asignado con la librería que les he dicho, la UUID, y con todos sus valores correspondientes desde La Serena, Antofagasta, con la fecha de las 3 AM y los datos del usuario. Ahora veremos un poco las reglas para poder crear estos archivos. Entonces, en este momento está leer y escribir permitidos sin ningún tipo de regla. Ya, entonces la primera regla que crearemos, o que eliminaremos mejor dicho, será la de escribir. Entonces escribir ya no estará permitido, y para escribir dentro de, por ejemplo, trips available, necesitaremos los siguientes parámetros. Entonces nuestro número de viaje, que por ejemplo será, le pondré trip, tenemos que contener, para poder escribir la regla de, para revisar un poco esta regla, iremos a la documentación. Entonces aquí, por ejemplo, la documentación de Firebase sale algunos ejemplos de cómo escribir o validaciones que ustedes podrían revisar. Y por ejemplo, algunas de las variables predefinidas que trae son now, root, new date, variables y auth. Entonces yo utilizaré por ahora el new data. Esto le hace referencia a la nueva información que se irá a agregar. Entonces de new data punto tiene hijos, y esos hijos tiene el hijo llamado, por ejemplo, aquí va con comillas simple, driver, y faltaría la coma. Entonces si es que tiene la información un hijo llamado driver, se podrá escribir. Ahí tenemos publicado, y vamos a los datos. Por ejemplo, aquí ya tenemos solamente un viaje agregado. Agregaremos un nuevo viaje, que por ejemplo será cualquier dato, cualquier cosa, añadir. Le damos a añadir, y como ven, se agregó nuestro nuevo viaje porque la nueva información si tiene el hijo llamado driver. Entonces, por ejemplo, en caso de que no tuviera, por ejemplo, debería tener passenger,
que en este caso no tendrá. Por ejemplo, ahí lo cambiamos y agregamos de nuevo un viaje, por ejemplo, llamado así, para otra fecha, alguna hora, y por ejemplo 2 asientos, pongo añadir y podrán ver que no se agrega este nuevo dato porque no tiene el hijo llamado driver, o sea passenger que le dije. En caso de que así fuera, podría agregarse. Entonces las reglas las cambiaré de nuevo y pondré driver y así se podrá publicar este nuevo viaje. Con esto ustedes pueden darle un poco de seguridad a su base de datos, porque así no cualquiera que tenga su dirección URL podrá hacer estos posts o estos requests. Entonces ya con eso explicado, recapitularemos lo que hicimos en el video de hoy. Entonces creamos nuestra clase database que tiene como un método estático el createNewTrip trip, que recibe ciertos parámetros como argumentos y el cual se crea un número de viaje aleatorio, se genera nuestro JSON para poder enviarlo en nuestro request y este request solo tiene éxito si es que cumple con la regla especificada que le hemos dicho y de esta forma se añadiría un nuevo viaje. Y dentro de trips available igual tuvimos que modificar aquí en la parte de add trip, agregamos nuestro método y le pasamos los parámetros correspondientes y la información, por ejemplo, del nombre del usuario la estamos recopilando al inicio de sesión o al refresh, a lo que se hace el exchange refresh token, almacenándose la información data dentro de nuestra aplicación. Además de todo eso, fuera de cámara hice lo mismo para la pantalla de solicitud desde un pasajero. Entonces creé el método addPassengerRequest, el cual haría exactamente lo mismo, pero en vez de añadirlo en trips available, lo agregaré en una llave llamada passenger request. Entonces se agregará con un número de request igual que se generará de forma random. Y dentro de la pantalla también hice lo mismo. Agregué el método database y también para recordar que había que cambiar el app para que quedara de forma global. Teniendo todo eso cambiado ya estaría funcionando las dos pantallas y compartiré el código en el GitHub. Con eso daríamos por terminado el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta, comenten si tienen alguna duda y no olviden suscribirse al canal.